Esta noche nos acompaña en el estudio el columnista de Milenio, Juan Ibarrola, que hoy nos va a hablar de cómo se ha transformado la delincuencia en este país. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Elisa, con mucho gusto estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias. Oye, a ver, platícame, ¿cómo es que ha cambiado toda la delincuencia? ¿Cómo se ha transformado hasta el día de hoy? Bueno, yo creo que es un punto muy importante analizar que lo que mucha gente piensa que se queda en cárteles del narcotráfico y que el producto de las ganancias de estos cárteles es únicamente, el narcotráfico o la venta de las drogas, no es así. Ha habido una evolución, creo que muy importante, del campo, de lo que era antes la sierra, donde se producía en México drogas, por ejemplo. Ya esa actividad pasó a las ciudades. ¿Por qué? Porque antes la relación que tenía el narcotraficante mexicano, por ejemplo, con productores colombianos, era solamente de pasar la droga de Colombia vía México a Estados Unidos. ¿Cómo les pagaban? Les pagaban con dinero. Cuando de repente llegan a ver que es un gran negocio y que ya no les conviene al narcotraficante colombiano pagar, por ejemplo, con dólares, empiezan a pagar con droga y empiezan a dejar la droga en México. En Estados Unidos, pues no se puede vender, los narcotraficantes no pueden vender toda la droga que tienen ellos ya. Por eso el consumo también creció mucho en México, por eso la actividad delictiva en este país también creció mucho. Por eso menciono, la actividad que antes se veía en la sierra o solamente en rancherías, esa se trasladó a las ciudades. ¿Qué sucede entonces? Van creciendo las estructuras humanas de los cárteles del narcotráfico y ya no les alcanza el dinero para pagar únicamente con el producto del narcotráfico. Por eso hemos visto en estos últimos años altos niveles o cómo se han incrementado los niveles de secuestro, de extorsión. La extorsión en este país es un tema muy delicado, pero ojo, tienen que ver con los cárteles del narcotráfico, pero esa actividad ya se lleva a una parte muy violenta. Robo, secuestro, el robo de transportes, que es algo terrible, la extorsión que se hace, es decir, derechos de piso o derechos de paso, la trata de personas, que esto es algo aberrante, esto es terrible. ¿Cómo llegan ellos a secuestrar, por ejemplo, migrantes para cobrarles una cantidad de dinero por si quieren pasar a Estados Unidos? O sea, ya no es el pollero aquel que conocíamos. Hoy esto está controlado por grupos de narcotráfico. ¿A qué nos está llevando todo esto? Bueno, a que los niveles de violencia sean tan grandes, a que las cantidades de dinero que ganan también estos grupos delictivos sean tan grandes, que haya muchos jóvenes, desafortunadamente, jóvenes, hombres y mujeres, Elisa, esto es triste, hombres y mujeres jóvenes que prefieran pasarse mejor a las filas de la delincuencia organizada, aunque saben que su vida pues, ya no tiene tiempo, pueden matarlos, pueden meterlos a la cárcel. Sin embargo, prefieren esa realidad, vamos a decirla, grande, aunque sea de poco tiempo, y aunque la forma con la que ellos compran sus cosas, sus casas, coches, joyas, sea producto de una actividad delictiva, pero lo prefieren así. Yo creo que aquí debe haber un llamado muy importante para que no se centre la estrategia de seguridad nacional únicamente en abatirla a balazos o únicamente en abatirla metiendo delincuentes a la cárcel. Yo creo que aquí la base social es lo importante, es decir, cómo mejorar la educación en México, cómo generar mejores condiciones de vida para muchos jóvenes que, bueno, desafortunadamente, insisto, prefieren vivir una vida corta con mucho lujo a seguir teniendo quizá una realidad pobre o una realidad de mediana calidad social, y prefieren ellos, al contrario, hacerlo de esa forma. Lo triste es que son hombres y mujeres. O sea, las mujeres están buscando, voltean a ver a sus madres, voltean a ver a sus abuelas y ya no quieren esa realidad en sus vidas. Prefieren entonces tener por ahí una relación amorosa, que no necesariamente sea un matrimonio, con tal de que les den una seguridad. Hay un dato bien importante que te quiero dar. En los penales federales en este país, del 100% de las mujeres, el 99% están presas por delitos contra la salud o por delitos que tienen que ver con delincuencia organizada. Esto es muy grave, ¿eh? O sea, no es solamente una cuestión de un hombre. Ya las mujeres están muy adentro de las cuestiones del narcotráfico. Esta cosa terrible que sucedió con esta señorita Sinaloa, que desafortunadamente, muere, pero muere porque les dispara a ella a los militares. Sí.
O sea, esa idea quizá de que la mujer no se podía meter o involucrar en situaciones violentas, tristemente tenemos que irla descartando. Entonces, creo que estamos a tiempo como país, como ciudadanos, de darle algo más a estos jóvenes para que no se vayan a estas filas de narcotráfico o de la delincuencia organizada. ¿Tú crees que es una cuestión de educación o más es una cuestión de necesidad? ¿Qué podemos hacer? Es una cuestión de educación. Y bueno, evidentemente no con esto estoy culpando, por ejemplo, a los papás. Todos los mexicanos tenemos una realidad, algunos la tienen mala, otros la tienen buena. Deben existir mejores condiciones de educación, esto es una realidad. Es decir, se les deben de infundir mayores valores a la gente, que dónde van a estar en la base de la educación. No estoy queriendo decir con esto que la educación se tenga que convertir en una cuestión estrictamente religiosa. No hace daño, sin embargo, bueno, por ley la educación en este país es laica, pero valdría mucho la pena evaluar cómo se le pueden infundir valores sociales, valores de mejores ciudadanos a esta gente joven, a los niños, empezar con los niños, para que no sean amenazados por esta triste realidad. También en los niños lo hemos visto, o sea, cómo ha crecido el consumo de drogas en niños de 11 a 13 años, esto es también alarmante. De ahí el paso siguiente es que se vuelvan parte de las filas de la delincuencia. Entonces, sí es una cuestión de educación, sí es una cuestión de crecimiento económico, de mejores oportunidades sociales para la gente. Ojalá que en este sexenio también lo tengan muy presente. Muy bien, y a ver, hablando positivamente, ¿qué podemos esperar o cómo se puede mejorar esto? ¿Vamos de mal en peor con la cuestión del narco? ¿Hay otros factores que pueden cambiar? Tienes razón, no todo es malo, al contrario. Yo creo que también ha habido un gran esfuerzo de los estados en la República, también ha habido un gran esfuerzo de los municipios por generar otro tipo de condiciones de vida. Por ejemplo, el deporte. Y esto es una realidad. En la gran mayoría de los estados de este país, el fomento al deporte, el fomento a la cultura, el fomento también al turismo, fíjate qué importante. O sea, que también un joven entienda que somos un país turístico y que puede tener una oportunidad ahí. Sí se está haciendo. Desafortunadamente el contraste viene con los niveles de violencia y con los niveles de delincuencia tan grandes que estamos viviendo en este país. No por esto perdamos la esperanza, o sea, no te lo digo por una cuestión negativa. Se ha hecho mucho en este país, se está haciendo en este momento. Sin embargo, creo que aquí valdría la pena revisar políticas públicas para que sea mucho más fortalecida esa acción del gobierno en favor de la gente. Juan, por último, ¿nos puedes pasar tus contactos, por favor? Con mucho gusto, Elisa. Les dejo mi correo electrónico, que es jibarrolals@hotmail.com, jibarrolals@hotmail.com, mi Twitter, @elibarrola, y también les dejo un teléfono por si nos gustan llamar vía telefónica, que es el 3187-9909. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y un saludo con mucho cariño a todo el auditorio. Gracias. Gracias por habernos acompañado en otra emisión de KW Noticias. Los esperamos mañana con más información. Buenas noches.